Uno de los conceptos que todo principiante en cualquier lenguaje de programación debe dominar es el concepto de variables. Una variable básicamente es un lugar para almacenar información en la memoria de la computadora. Así como nosotros tenemos una memoria que nos permite guardar cierta información, también la computadora tiene una memoria en la cual puede almacenar diferente información que tú le asignes. En el caso de nosotros los humanos, por ejemplo, si yo te dijera que el cumpleaños de mi perro es el 5 de febrero e inmediatamente te preguntara qué fecha es el cumpleaños de mi perro, seguramente me responderías que el 5 de febrero. Tu cerebro lo que ha hecho es almacenar esa información en alguna parte, de tal forma que la tengas disponible de forma inmediata. Otro ejemplo es si yo te indico que en mi escritorio hay una moneda de 5 pesos y te pregunto de cuánto es el valor de esa moneda, seguramente me responderías que de 5 pesos. O por último, si yo te indicara que un dulce de cajeta cuesta 10 pesos y te preguntara cuánto cuesta el dulce de cajeta, me dirías que 10 pesos. Y esto es porque tu cerebro ha ido almacenando esta información en un espacio de tu memoria. De igual forma pasa con las computadoras. Viendo un caso más práctico, aquí tenemos lo que es una imagen de un videojuego y podrás ver que tenemos información en distintas partes. Por ejemplo, aquí tenemos un progreso del 10%. Esta información o este dato de 10 es la representación de un dato a través de una variable. Es decir, en algún lugar de la memoria de este dispositivo se está almacenando este dato y se está desplegando de esta forma. De igual forma, vemos que tenemos aquí el tiempo que nos resta para completar lo que es esta carrera y tenemos aquí un formato diferente que este 10%. Y por último, tenemos en la parte de abajo un indicador de velocidad, el cual indica 171. Estos tres datos son tres variables diferentes que está utilizando en este caso esta aplicación. Otro ejemplo es el caso de Microsoft Word. Cuando tú estás editando un texto, tú asignas lo que es un tamaño de fuente. Ese tamaño de fuente indicará qué tan grande o qué tan pequeña es el tamaño de tus letras. Y esto está representado también con una variable que tú puedes cambiar conforme vayas utilizándola. Y también tenemos aquí lo que es un tipo de letra, que en este caso está seleccionado el tipo de letra Calibri, pero tú puedes cambiarlo en cualquier momento. Esas también son representaciones a través de variables. Y por último, tenemos aquí el caso de una aplicación móvil y vemos que también estamos plagados de información que están representadas a través de variables. Vemos que tenemos aquí un dato, aquí otro dato, aquí otro dato y aquí otro dato, aparte de los datos de la gráfica y de estas dos gráficas de aquí abajo. Entonces vemos que en todas las aplicaciones podemos encontrar el uso de variables. Y recuerda, una variable es un lugar para almacenar información en la memoria de la computadora. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros declarar las diferentes variables en una aplicación de C#? En primer lugar, hay una cosa que debes tener presente, y es que existen muchos tipos de datos en C#. Por ejemplo, tipos de datos enteros, tipos de datos de números con punto flotante, tipos de datos que tienen que ver con cadenas de texto, etc. Para que quede más claro el concepto de un tipo de dato, en este caso de C#, vamos a hacer una analogía con los distintos tipos de desatornilladores y los diferentes tornillos que existen en el mercado. Viendo estas imágenes, podemos notar que si tenemos un tornillo de este tipo que vemos aquí, necesitaríamos un desarmador con este tipo de punta que tenemos aquí. Este que dice slotted. Y es que si tú trataras de meter este desarmador en este tipo de cabeza, simplemente no podrías o no funcionaría, porque la cabeza no corresponde al tipo de desatornillador que necesitamos para quitar este tornillo. Lo mismo pasa con los demás tornillos. Si te das cuenta, tenemos un desarmador para cada tipo de tornillo. Aquí tenemos diferentes formas. En el mundo de C#, haz de cuenta que cada tornillo representaría lo que es un dato y el desarmador representaría lo que es un tipo de dato. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tuviéramos un dato que fuera un entero, deberíamos utilizar un tipo de dato entero. Si tuviéramos aquí lo que es un tipo de dato cadena, deberíamos utilizar un desarmador o un tipo de dato cadena. No podríamos tratar de meter un dato entero en un tipo de dato que fuera una cadena.
Espero que con esta analogía quede un poco más claro la cuestión de los tipos de datos. Entonces, ya que conocemos lo que son los tipos de datos, te voy a dejar en la sección de los anexos esta liga, que es mi blog personal, donde he hecho una tabla que representa los diferentes tipos de datos primitivos más utilizados en C#. Esto de tipo de dato primitivo hace referencia a los tipos de datos más simples, por así llamarlos de alguna forma, en C#. Entonces tenemos aquí lo que es el tipo de dato int, long, float, double, decimal, string, char y bool, que son los tipos de datos más comunes en C#. Vemos aquí en la tabla, tenemos una descripción. Por ejemplo, el tipo de dato int hace referencia a que podemos utilizar únicamente números enteros. Tenemos aquí lo que es el tamaño y tenemos el rango. Esta representación del rango simplemente es para que sepas desde qué número hasta qué número puedes utilizar una variable de este tipo de dato. Por ejemplo, aquí he hecho la conversión de este -2 a la 31 y vemos que nos da este resultado. Quiere decir que este es el número mínimo que podrías utilizar como parte de la asignación de un tipo de dato int. Y de la misma forma, si te das cuenta, este es un número negativo, pero también tenemos aquí lo que es un número positivo, el cual sería más o menos la misma cantidad, pero en positivo. Tenemos aquí un ejemplo de uso. Si quisiéramos utilizar esto en código, lo podríamos hacer de esta forma. Vemos que si quisiéramos un número más grande del que hemos hecho la conversión aquí, tendríamos que utilizar lo que es un tipo de dato long, por ejemplo, que si te das cuenta el tamaño es el doble de tamaño que un tipo de dato entero. Entonces, si en dado momento necesitas lo que es un número mayor o menor a este que tenemos aquí, podrías utilizar lo que es un tipo de dato long. Tenemos aquí cómo se utiliza. Si te das cuenta, aquí tenemos que colocar lo que es una L mayúscula para poder utilizar el tipo de dato long. Más abajo tenemos lo que son los números de punto flotante, es decir, que tienen punto decimal. Vemos que tenemos el tipo de dato float, que tiene lo que es un tamaño de 32. Y en esta ocasión el rango, si te das cuenta, ya contiene lo que es un punto decimal. En este caso, menos 3.4 por 10 a la menos 38. Y vemos que el ejemplo de uso es este que tenemos aquí. Vemos que utilizamos lo que es una letra F mayúscula, en dado caso de que lo quisiéramos utilizar en código. Ahorita vamos a pasar a ver cómo se utiliza ya en C#. También tenemos un tipo de dato doble, que tiene una precisión aún mayor que un tipo de dato flotante. Y por último tenemos un tipo de dato decimal que es aún más preciso que los tipos de datos anteriores. Esto quiere decir que este tipo de dato decimal deberías utilizarlo en dado caso de que quieras manejar valores monetarios o un tipo de dato muy exacto. Nos damos cuenta que el tamaño es de 128, es decir, un rango mucho mayor que los tipos de datos anteriores. Y lo ideal entonces es utilizar este tipo de datos si requieres operaciones muy precisas. Este tipo de dato doble para operaciones menos precisas y este tipo de dato float para operaciones aún menos precisas. Vemos también que tenemos lo que son los tipos de datos string o cadena, que es una secuencia de caracteres. Aquí vemos un ejemplo donde tenemos una cadena entre las comillas simples, como vimos en un ejemplo anterior. Tenemos también lo que es el tipo de dato char, que almacena únicamente un carácter. Vemos que aquí tenemos la asignación de una letra X. No podemos asignar más letras como en el caso de un string. Entonces asignaremos únicamente una letra cuando se trate de este tipo de dato char. Y por último, tenemos lo que es un tipo de dato bool, que básicamente nos permite saber si un valor es verdadero o falso, o más bien que su valor es verdadero o falso. Y vemos cómo la asignación inicial es igual a falso.